Nunca pensé mucho en alejarme de la ciudad hasta que mi amigo me ofreció la antigua cabaña de su familia en las montañas. Dijo que rara vez la usaban y me invitó a pasar un fin de semana allí. Me aseguró que era un lugar aislado, tranquilo y perfecto para desconectar. Yo tenía casi 30 años, vivía en una ciudad muy ocupada y estaba abrumado con el trabajo, así que me pareció la opción ideal. Era finales de octubre, y el viaje hacia la cabaña me llevó a lo más profundo de las montañas de Carolina del Norte. El aire se iba enfriando y los caminos se volvían más estrechos a medida que subía. Las hojas ya casi se habían caído, dejando los árboles desnudos y el paisaje desolado. Cuando llegué al camino de tierra que conducía a la cabaña, ya estaba a punto de ponerse el sol. La cabaña era modesta, construida décadas atrás con tablones de madera envejecidos y un techo de chapa. Estaba situada al borde de un espeso bosque, con una pequeña explanada en el frente. Un solo camino de tierra conducía a un arroyo cercano que pensaba explorar más tarde. No había señal de teléfono, lo que al principio me puso nervioso, pero me dije a mí mismo que esa era parte del encanto. Descargué mi mochila y una nevera con comida y luego entré. El interior era sencillo pero acogedor, con una pequeña cocina, una sala de estar con una chimenea de piedra y una sola habitación. El olor era suave, a madera y tomillo. Encontré una pila de leña afuera y encendí un fuego para ahuyentar el frío de la noche. Esa primera noche no pasó nada relevante. Me preparé una cena rápida, leí junto al fuego y me fui a la cama temprano. El silencio era casi inquietante después de años de ruido constante de la ciudad, pero me convencí de que era algo a lo que tenía que acostumbrarme. A la mañana siguiente decidí explorar la zona. Seguí el camino de tierra hasta el arroyo, que estaba cristalino y rodeado de rocas cubiertas de musgo. Caminé por su orilla un rato, disfrutando de la soledad. Después de aproximadamente una hora, me encontré con lo que parecía un antiguo campamento. Había un fogón oxidado y los restos de una tienda de campaña destrozada. No parecía que nadie hubiera estado allí en años, pero me dio una sensación incómoda. Me dije que no era nada, que solo era equipo de campamento viejo que alguien había abandonado hacía mucho tiempo, y volví a la cabaña. El resto del día pasó tranquilamente. Cociné, leí y corté algo de leña para la chimenea. Al caer la noche, comencé a sentir la soledad de manera más intensa. El bosque que rodeaba la cabaña estaba en silencio, salvo por el ocasional susurro de las hojas movidas por el viento. Traté de relajarme, pero no podía quitarme la sensación de que alguien me observaba. Lo descarté como paranoia y me fui a la cama. Alrededor de las 2 de la mañana me despertó un sonido afuera. Era débil, como pasos sobre grava. Me quedé quieto, esforzándome por escuchar más. El sonido se detuvo y todo lo que podía oír era mi propio latido. Me dije que probablemente solo era un animal y eventualmente volví a quedarme dormido. Al día siguiente noté algo extraño. La pila de leña afuera se veía más pequeña que el día anterior. Solo había tomado unos pocos troncos, pero al menos la mitad de la pila había desaparecido. Revisé alrededor de la cabaña, pero no había huellas ni señales de que alguien más hubiera estado allí. Me dije que tal vez había sobreestimado la cantidad de leña que había inicialmente. Esa noche los pasos volvieron. Esta vez eran más fuertes, circulando alrededor de la cabaña. Me quedé en la cama, demasiado asustado para moverme. Después de un rato, se detuvieron y no escuché nada más durante el resto de la noche. A la mañana siguiente encontré más señales de que alguien o algo había estado cerca. La pila de leña ya no existía, y había huellas de botas débiles en la tierra cerca de la puerta principal. Mi primer impulso fue empacar y marcharme, pero me convencí de que solo era un local que estaba bromeando conmigo. Decidí quedarme una noche más, pero mantuve un cuchillo de cocina cerca, por si acaso. Cuando el sol se puso, cerré todas las puertas y ventanas y encendí un fuego en la chimenea. Las horas pasaron lentamente y seguí escuchando cualquier sonido afuera. Alrededor de la medianoche, oí un suave golpeteo en una de las ventanas. Mi corazón latía rápidamente mientras me quedaba inmóvil mirando el cristal. El golpeteo se detuvo y escuché pasos moviéndose alrededor de la cabaña. Agarré el cuchillo y me dirigí a la cocina, donde podía ver la puerta principal y la ventana trasera. De repente la manija de la puerta comenzó a moverse y oí a alguien intentando abrirla. Grité, esperando asustar a la persona, pero el ruido solo se detuvo por un momento antes de comenzar nuevamente.
La puerta resistió y finalmente el ruido cesó. Esperé en la cocina con el cuchillo en mano, durante lo que me parecieron horas, hasta que apareció la primera luz del amanecer. Tan pronto como el día comenzó a clarear, empaqué mis cosas y dejé la cabaña. Al bajar por la montaña, seguía mirando el espejo retrovisor medio esperando que alguien me siguiera. Cuando llegué a casa le conté a mi amigo lo que había pasado. Estaba sorprendido, pero me dijo que no había ido a la cabaña en años y no tenía idea de quién podría haber estado allí. Nunca volví y hasta el día de hoy me pregunto quién o qué estaba afuera de esa cabaña. Sea lo que sea, sabía que yo estaba solo y ese pensamiento todavía me mantiene despierto algunas noches. Era una fría mañana de otoño cuando mi familia decidió hacer un viaje de fin de semana a una cabaña remota en el bosque. La idea había sido de mi esposa, con el propósito de alejarnos de las pantallas y el ruido constante de la vida en la ciudad. Al principio no estaba muy entusiasmado, pero la idea de pasar tiempo con mis hijos y nuestro Golden Retriever Max me parecía un cambio tranquilo. Mi hijo Ethan tenía 12 años y mi hija Lily, 9. Ambos estaban emocionados con la idea de hacer senderismo, asar malvaviscos y explorar el aire libre. Max, como siempre, estaba feliz solo de estar con nosotros. La cabaña estaba escondida profundamente en el bosque, a unas 4 horas de nuestro hogar en Minnesota. La habíamos alquilado en línea y la descripción decía que era una escapatoria acogedora, rodeada de naturaleza virgen, lo cual sonaba perfecto. Cargué el SUV con provisiones, comida, linternas, mantas extra y la cama y correa de Max. Salimos temprano el viernes por la mañana con los niños dormidos en los asientos traseros, mientras Max se sentaba entre ellos, jadeando de emoción. El viaje fue tranquilo durante las primeras horas. A medida que nos acercábamos al bosque, los caminos se volvían más estrechos y llenos de baches, y la señal de teléfono desaparecía, reemplazada por altos pinos y el susurro ocasional de las hojas movidas por el viento. El GPS luchaba por mantenerse al día, y finalmente dependimos de las instrucciones impresas proporcionadas por el dueño de la cabaña. Llegamos justo antes del mediodía. La cabaña era más pequeña de lo que había imaginado, pero tenía su encanto. Contaba con una chimenea de piedra, un pequeño porche con un par de sillas mecedoras y un fogón en el frente. El bosque la rodeaba por todos lados, espeso y denso, lo que nos hacía sentir como si estuviéramos en medio de la nada. Desempacamos el auto mientras los niños corrían por ahí explorando la zona. Max corría tras ellos, moviendo la cola con entusiasmo. El aire estaba fresco y limpio, con un suave olor a pino. Por un momento, me sentí en paz. Después de instalarnos, pasamos la tarde caminando por un sendero cercano. El bosque era hermoso, el suelo cubierto por una alfombra de hojas doradas y rojas. Max se mantenía cerca, deteniéndose de vez en cuando para olfatear algo antes de correr adelante para ponerse al día con los niños. No vimos a nadie en el sendero, lo cual fue extraño, pero también contribuyó a la sensación de aislamiento. De vuelta en la cabaña, encendí un fuego en la chimenea mientras mi esposa preparaba la cena. Los niños jugaban un juego de mesa en la mesa de la cocina, y Max descansaba a sus pies masticando un palo que había encontrado afuera. Después de la cena, asamos malvaviscos sobre el fogón. Las estrellas brillaban más de lo que jamás había visto, la Vía Láctea extendiéndose por el cielo como una pintura. Cuando llegó el momento de dormir, los niños se acomodaron en el altillo de arriba, mientras que mi esposa y yo tomamos la habitación en la planta baja. La cama de Max estaba en la esquina de nuestra habitación, pero parecía inquieto, caminando cerca de la puerta. Pensé que solo estaba emocionado por las actividades del día, y finalmente logré que se acostara. Me desperté en medio de la noche por el sonido de Max gruñendo suavemente. Mi esposa seguía dormida, y la habitación estaba completamente a oscuras, salvo por el débil resplandor de las brasas en la chimenea. Susurré su nombre y dejó de gruñir, pero permaneció alerta, con las orejas erguidas. Escuché atentamente, esforzándome por identificar qué lo había perturbado. Al principio no escuchaba nada, solo el crujido de la cabaña asentándose y el viento entre los árboles. Luego, débilmente, lo oí. Un susurro como pasos sobre hojas secas. Venía de afuera. Me senté con el corazón acelerado. Podría haber sido un ciervo o algún otro animal, me dije,
Pero el gruñido de Max volvió bajo y gutural. Rara vez se comportaba así, y eso me puso nervioso. Agarré una linterna y en silencio, me dirigí a la ventana. Miré a través del cristal y escaneé el oscuro bosque, pero no vi nada. El sonido había cesado. Me quedé allí unos momentos, esperando, antes de convencerme de que solo era el viento o un animal pasando. Al día siguiente decidimos quedarnos cerca de la cabaña. Los niños jugaban cerca del fogón mientras mi esposa y yo limpiábamos el desayuno. Max parecía incómodo, pegado a mí y mirando de vez en cuando hacia los árboles. No podía quitarme la sensación de la noche anterior, pero no quería alarmar a nadie. Por la tarde, Ethan encontró algo extraño mientras exploraba más adentro en el bosque. Era un viejo campamento, largo tiempo abandonado, con una tienda rota y pertenencias esparcidas. No había señales de quién había estado allí o por qué se habían ido tan apresuradamente. A Ethan le pareció interesante, pero a mí me dio una sensación incómoda. De repente, el bosque parecía mucho menos acogedor. Esa noche, cuando el sol se puso por debajo del horizonte, la sensación de aislamiento se intensificó. Las sombras se alargaron, y el bosque pareció cerrarse a nuestro alrededor. Revisé todas las cerraduras de puertas y ventanas antes de acostarnos. El sonido volvió esa noche, más fuerte esta vez. No era solo el susurro, era deliberado, como si alguien caminara lentamente alrededor de la cabaña. Max volvió a gruñir, parado junto a la puerta del dormitorio. No quise despertar a mi esposa para no asustarla, así que tomé la linterna y mi cuchillo de bolsillo y salí al salón. Los pasos se detuvieron en cuanto me moví. Me quedé allí, en la oscuridad, linterna en mano, esperando que algo sucediera. Pasaron minutos y el único sonido era mi respiración. Luego, desde la parte trasera de la cabaña, vino un fuerte golpeteo. No era en la puerta, sino en la pared. 3 golpes deliberados. Luego silencio. Me congelé. Max ladró fuerte y agresivo, con la cola erguida y rígida. Me acerqué a la ventana trasera, pero antes de llegar, hubo otro golpe, esta vez en el lado opuesto de la cabaña. Era como si alguien o algo nos estuviera rodeando, probando nuestras reacciones. El resto de la noche fue un borroso desconcierto. Me mantuve despierto, cuchillo en mano, mientras Max permanecía alerta a mi lado. Lo que fuera, o quien fuera que estaba afuera, nunca intentó entrar en la cabaña. Los golpeteos finalmente cesaron, pero la inquietud permaneció. A la mañana siguiente le dije a mi esposa que íbamos a irnos. No expliqué por qué, solo que no me sentía cómodo quedándome otra noche. Ella no discutió, percibiendo mi seriedad. Mientras empacábamos, noté algo en el porche: huellas de barro, huellas humanas descalzas. Llevaban desde el bosque hasta la cabaña y luego desaparecían nuevamente en los árboles. Nos fuimos rápidamente, conduciendo por el camino accidentado hasta que el bosque se despejó y la señal de teléfono volvió. Nunca informé lo sucedido, y nunca he podido explicarlo. Hasta el día de hoy, no puedo quitarme la sensación de que alguien nos estuvo observando ese fin de semana, alguien que sabía que estábamos solos en el bosque. Ha pasado un año desde que construí la cabaña y me sentía orgulloso de ella. Una estructura resistente de una sola habitación, enclavada en lo profundo de los bosques del norte de Montana. Estaba pensada para ser mi refugio, un lugar donde pudiera escapar del ruido del mundo y trabajar con mis manos. Pasé meses cortando madera, lijando tablones y ensamblando cada junta. Había un sentimiento de logro al crear algo con tal permanencia. La cabaña era pequeña pero acogedora, con el espacio justo para una cama, una estufa de leña, un banco de trabajo y una estantería llena de libros. No necesitaba mucho más. El terreno alrededor de la cabaña estaba cubierto de pinos y abedules, y el pueblo más cercano quedaba a más de 20 kilómetros de distancia. Esa soledad era parte del atractivo. Cuando llegó el primer invierno, me sentí preparado. Tenía suficiente leña apilada ordenadamente junto a la puerta, suministros para varios meses y las herramientas necesarias para arreglar cualquier problema que surgiera. La nieve empezó a caer a mediados de noviembre, y para diciembre ya alcanzaba la altura de mis rodillas. Estaba solo, pero no me molestaba. Fue a finales de enero cuando las cosas empezaron a sentirse raras. Al principio fueron pequeñas cosas. Escuchaba ruidos tenues fuera durante la noche, como ramas rompiéndose o nieve crujiente. Me decía a mí mismo que solo eran animales,
Tal vez un ciervo o una zorra, pero los ruidos parecían demasiado deliberados, demasiado pesados. Una mañana, salí para revisar mi pila de leña y noté huellas en la nieve. No eran mías, eran más grandes y la zancada era más larga que la de cualquier animal que pudiera imaginar. Las huellas llevaban desde el borde del bosque hasta la cabaña, y luego regresaban, deteniéndose justo frente a la puerta principal. Traté de racionalizarlo. Tal vez un cazador se había acercado demasiado o alguien se había perdido, pero ¿por qué se acercaron tanto a la cabaña sin llamar? Decidí estar alerta, pero aún no me sentía completamente incómodo. Una semana después encontré la primera señal de que algo no iba bien. Estaba trabajando en tallar una silla de madera, algo para pasar el tiempo durante las largas noches. Dejé la pieza sin terminar en el banco de trabajo antes de acostarme. Cuando desperté a la mañana siguiente, la silla había sido movida. No fue un pequeño cambio. La silla había sido girada completamente, quedando de cara a la ventana. Traté de convencerme de que lo había hecho sin darme cuenta, pero en el fondo sabía que no era así. Las huellas fuera también habían vuelto. Esta vez rodeando la cabaña antes de desaparecer entre los árboles. Comencé a cerrar con llave la puerta por la noche y a mantener mi hacha al alcance de la mano. Me decía que solo era una precaución, pero cada crujido de la cabaña, cada ráfaga de viento, me ponía los nervios de punta. A principios de febrero, casi no dormía. Los ruidos fuera eran más frecuentes, siempre de noche, siempre justo en el borde de mi audición. A veces pensaba que podría distinguir respiraciones débiles o el roce de telas. Dirigía mi linterna por la ventana, pero el haz solo alcanzaba la nieve que giraba y los árboles oscuros. Una mañana encontré que mi hacha había desaparecido. Estaba apoyada contra la pared de la cabaña el día anterior, pero ahora ya no estaba. Busqué por el área, pero no había rastro de ella. Las huellas regresaron, conduciendo desde la cabaña hacia el bosque. Quien o qué estuviera ahí afuera, se estaba volviendo más audaz. El punto de quiebre llegó una semana después. Estaba partiendo madera por la tarde cuando escuché un fuerte crujido proveniente del interior de la cabaña. Sonaba como si algo pesado hubiera caído. Mi corazón se aceleró al dejar caer el hacha y correr hacia adentro. El banco de trabajo estaba volcado, las herramientas esparcidas por el suelo, y la silla que había estado tallando había desaparecido. Me quedé allí tratando de entender qué había pasado cuando noté que la trampilla hacia el espacio de rastreo estaba ligeramente abierta. No había tocado ese espacio desde que terminé la cabaña. Era solo un área poco profunda bajo las tablas del suelo, apenas lo suficientemente grande como para arrastrarse por ella. Mi estómago dio un vuelco al acercarme. Agarré una lámpara y lentamente abrí la trampilla. El olor me golpeó primero, un hedor rancio y terroso que casi me hizo vomitar. Alumbré dentro y me quedé congelado. La silla estaba allí, junto con mi hacha perdida y varios otros objetos que no había notado que faltaban. Un cuchillo, una cantimplora, incluso una de mis botas. Pero no eran los objetos lo que me aterraba, sino el colchón enrollado en la esquina, junto con un montón de envoltorios arrugados y huesos. Alguien había estado viviendo debajo de mi cabaña. Cerré la trampilla de golpe y arrastré el mueble más pesado que pude encontrar encima. Mis manos temblaban mientras cerraba con cerrojo la puerta y comenzaba a empacar mis cosas. No me importaba que estuviera nevando. No iba a pasar otra noche allí. Salí esa tarde, caminando por el bosque hasta llegar a la carretera más cercana. Detuve un camión que pasaba y le expliqué todo lo que pude al conductor. Para cuando volví con las autoridades al día siguiente, la cabaña estaba vacía. La trampilla estaba abierta y el espacio de rastreo había sido despojado. Quienquiera que hubiera estado allí ya se había ido, dejando solo el tenue olor a descomposición y las huellas que se dirigían al bosque. Nunca volví a la cabaña. La paz que esperaba encontrar en el bosque se había desmoronado. Incluso ahora, años después, no puedo evitar mirar por encima de mi hombro cada vez que estoy solo, atormentado por la idea de que alguien nos estuvo observando, esperando, justo fuera de la vista. Era el verano de 2016 y acababa de cumplir 28 años. Mi prima Sara, que era un año más joven que yo, sugirió que alquiláramos una cabaña para una escapada de fin de semana al norte de Minnesota. Había encontrado un lugar pequeño y apartado,
al borde de un bosque cerca de un lago. A Sara le encantaba el aire libre, y siempre había sentido atracción por los lugares tranquilos y fuera de la red. Yo no era tan aventurero, pero me gustó la idea de un fin de semana pacífico, así que acepté. El novio de Sara, Jake, era policía y había planeado unirse a nosotros más tarde esa noche, después de su turno. Parecía un buen equilibrio, una escapatoria tranquila con algo de seguridad adicional. Cuando Jake llegó salimos un viernes por la mañana. El calor del verano nos golpeaba mientras avanzábamos por densos bosques y estrechos caminos de tierra. La cabaña estaba a unos 800 metros de la carretera pavimentada más cercana, rodeada de altos pinos y un espeso matorral. Era pequeña pero acogedora, con una sola habitación, una sala de estar que servía también de cocina y un baño diminuto. La mejor característica era el porche con vista al lago. El primer día pasó tranquilamente. Desempaquetamos, exploramos un poco los alrededores y nos sentamos junto al lago mientras el sol se ponía en el horizonte. Se sentía bien estar alejado del ruido de la ciudad. Al atardecer, Sara y yo estábamos sentadas en el porche, bebiendo té helado y observando cómo las luciérnagas brillaban y se apagaban a través del agua. Cuando se hizo de noche, nos metimos dentro. No había mucho que hacer sin internet ni televisión, así que jugamos algunas partidas de cartas antes de irnos a dormir. Jake le había enviado un mensaje a Sara para decirle que llegaría tarde, ya que su turno se había extendido más de lo esperado, pero ella no parecía muy preocupada. Me quedé dormido rápidamente, pero algo me despertó alrededor de las 2 de la mañana. Al principio pensé que era el sonido de Jake llegando, pero cuando escuché con más atención me di cuenta de que no era un coche, sino un suave crujido, como si algo se moviera fuera de la cabaña. Todo estaba en silencio, excepto por el ocasional crujido de las paredes de madera. Me quedé inmóvil, tratando de escuchar. El sonido era tenue, pero parecía provenir de la parte trasera de la cabaña, cerca de la línea de árboles. Podría haber sido un animal, me dije, tal vez un mapache o un ciervo, pero aún así me inquietó lo suficiente como para no poder volver a dormir. Me levanté y revisé las ventanas. La luz de la luna era lo suficientemente brillante como para iluminar el jardín, pero no vi nada fuera de lo común. El bosque estaba oscuro y en silencio, el lago, un espejo inmóvil que reflejaba el cielo. Me dije a mí mismo que me calmara y volví a la cama, pero el sueño no llegó fácilmente. Seguía imaginando el sonido de pasos fuera, la sensación de estar siendo observado. Llegó la mañana y con ella una sensación de alivio. Con la luz del día la cabaña parecía segura de nuevo. Sara ya estaba levantada preparando café. No mencioné los ruidos de la noche anterior. Probablemente se reiría de todos modos. Pasamos el día caminando alrededor del lago y tomando fotos. A Sara le encantaba la fotografía y se detenía constantemente para sacar fotos de los árboles, el agua y algún que otro pájaro. Cuando regresamos a la cabaña, las dos estábamos cansadas y listas para relajarnos. Jake nos llamó alrededor de la hora de la cena para decirnos que ya venía, pero que llegaría tarde, probablemente después de medianoche. Se disculpó, pero Sara lo restó importancia. Estaba acostumbrada a sus horarios impredecibles. Después de la cena, nos sentamos junto al lago de nuevo, esta vez con un pequeño fuego en la fogata. Las estrellas eran increíbles, más brillantes de lo que jamás las había visto. Sara hablaba de sus planes para el día siguiente, tal vez alquilar una canoa y explorar más arriba del lago. Alrededor de las 10 de la noche volvimos adentro. Sara se fue a la cama casi de inmediato, pero yo me quedé despierto, hojeando una vieja revista que encontré en la cabaña. Las horas pasaban lentamente, y para medianoche comenzaba a sentir sueño. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo. El mismo crujido de la noche anterior, pero esta vez estaba más cerca. Mi corazón empezó a latir rápidamente mientras me esforzaba por escuchar. No era un animal, era demasiado deliberado, demasiado constante. Apagué la lámpara y me acerqué a la ventana, asomándome a través de las cortinas. El jardín estaba vacío, pero el sonido seguía viniendo del lado de la cabaña, cerca de los árboles. Dudé en despertar a Sara, pero decidí no hacerlo. En lugar de eso, tomé la linterna que habíamos dejado junto a la puerta y salí al exterior. El aire estaba fresco y en calma. El único sonido era el canto ocasional de los grillos. Iluminé el jardín, pero no vi nada. Luego, justo cuando me estaba preparando para volver adentro,
Vi un movimiento cerca de la línea de árboles. Mi respiración se detuvo mientras enfocaba la luz. Por un momento pensé que era una persona, pero fue demasiado rápido, desapareciendo en las sombras antes de que pudiera verlo bien. Retrocedí hacia la cabaña, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Mis manos temblaban mientras dejaba la linterna. Me dije a mí mismo que debía haber sido un truco de la luz, tal vez un animal asustado por el haz, pero en el fondo no lo creía. Me quedé despierto, escuchando, pero el ruido no volvió. Cuando Jake llegó alrededor de la 1 de la mañana, sentí una ola de alivio. A la mañana siguiente, les conté a Sarah y Jake lo que había visto. Jake revisó alrededor de la propiedad, pero no encontró nada fuera de lo común, ni huellas ni signos de alteración. Lo descartó como un nerviosismo mío y Sarah pareció estar de acuerdo, pero no podía sacarme la sensación de que algo no estaba bien. Esa tarde decidimos adentrarnos más en el bosque. Sarah quería encontrar un buen lugar para tomar fotos y Jake quería explorar el área, por si acaso. El bosque estaba denso, los árboles bloqueaban la mayor parte de la luz solar. Era hermoso, pero inquietante, el tipo de lugar donde sentías que te observaban. No vimos a nadie más en el sendero, pero hubo momentos en que pensé escuchar pasos detrás de nosotros, solo lo suficientemente suaves como para hacerme dudar de mí mismo. Cuando regresamos a la cabaña estaba agotado. Les dije a Sarah y Jake que iba a tomar una siesta mientras ellos bajaban al lago. Me desperté con el sonido de algo golpeando contra la cabaña. Era fuerte, violento, como si alguien intentara derribar la puerta. Salté de la cama, mi corazón latiendo rápido. El sol estaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras en la habitación. Podía escuchar a Jake gritar, su voz amortiguada pero frenética. Corrí a la sala y vi a Jake en la puerta, sosteniéndola con toda su fuerza. Sarah estaba detrás de él, pálida y temblando. «Llama al 911», gritó Jake y me di cuenta de que no había traído mi teléfono ni Sarah tampoco. El golpeteo se detuvo de repente y el silencio fue casi peor. Jake esperó unos segundos antes de abrir cuidadosamente la puerta. El jardín estaba vacío. No dormimos esa noche. Jake se quedó despierto con su arma sobre la mesa, mientras Sarah y yo nos acurrucábamos en el sofá. A la mañana siguiente decidimos irnos. Empacamos rápidamente, sin preocuparnos por desayunar. Mientras conducíamos lejos de la cabaña, no podía quitarme la sensación de que estábamos siendo observados. Semanas después, Sarah me envió un artículo de noticias sobre un hombre que había sido arrestado por irrumpir en cabañas de la zona. Estaba armado y era peligroso, sospechoso de varios crímenes. Aún me atormenta pensar lo cerca que estuvimos de ser una de sus víctimas. El trabajo no era exactamente lo que quería, pero era lo que necesitaba. Las facturas se acumulaban, y el mercado no era amable con alguien con poca experiencia. Un turno nocturno como vigilante de seguridad en un pequeño cementerio fuera de la ciudad parecía inofensivo. Estaba tranquilo, el salario era decente y pensé que podría pasar el tiempo leyendo o navegando por mi teléfono. El cementerio no era uno de esos grandes campos, sino una modesta parcela rodeada de espesos bosques, con una pequeña cabaña de seguridad en el borde de la propiedad. Recuerdo mi primera noche con claridad. El año era 2012 y yo tenía 25 años, recién salido de una serie de trabajos temporales que no duraron mucho. La empresa de seguridad me entregó una linterna, una radio y una llave para la cabaña. El gerente me dio una breve explicación. Durante el día, patrullar los terrenos cada hora, registrar cualquier actividad y mantenerse alerta. La cabaña tenía un escritorio pequeño, una silla que crujía, una cafetera y un televisor diminuto con una antena que apenas lograba captar algún canal. Llevé una termo de café, un sándwich y una caja de juegos para pasar el tiempo. El turno comenzaba a las 10 de la noche, y llegué un poco antes para familiarizarme con el lugar. El cementerio estaba rodeado por una cerca de alambre de cadena oxidada, con un único camino de grava que se extendía entre las filas de lápidas. Más allá de la cerca, el bosque se alzaba oscuro y silencioso. La cabaña estaba cerca de la entrada, con una sola bombilla amarilla sobre la puerta, que emitía una débil luz. La primera hora pasó sin novedad. Realicé mi primera patrulla caminando por el camino de grava con mi linterna, escaneando las lápidas.
El aire estaba frío y los únicos sonidos eran el crujir de la grava bajo mis botas y el ocasional susurro de las hojas. Noté cómo las lápidas variaban. Algunas eran simples losas, mientras que otras eran más elaboradas, con cruces o ángeles tallados en la piedra. A las 11 de la noche regresé a la cabaña, registré la patrulla en el libro de registro y me serví una taza de café. La cabaña estaba cerrada, con un leve olor a moho. El pequeño televisor parpadeaba con estática, captando ocasionalmente fragmentos de un canal meteorológico. Me acomodé en la silla, pensando que la noche pasaría lentamente y sin incidentes. Pero alrededor de la medianoche lo escuché. Un sonido tenue, como grava moviéndose bajo mis pies. Me quedé quieto, prestando atención. El ruido provenía de algún lugar cerca del centro del cementerio. Tomé mi linterna y salí. El aire frío me mordía la cara. El viento había aumentado, haciendo que los altos pinos se balancearan y crujieran. Me dirigí por el camino, con el haz de luz cortando la oscuridad. El sonido se detuvo y me quedé con el silencio inquietante del cementerio. Me dije a mí mismo que probablemente era un animal, un mapache o un perro callejero. Aún así, caminé por el perímetro, iluminando las sombras entre las lápidas, pero no vi nada. De vuelta en la cabaña intenté deshacerme de la incomodidad. La radio crujió de vez en cuando, pero nadie de la empresa llamó. Cambié de canal en el televisor buscando algo que me distrajera. Las horas pasaban lentamente y realicé la siguiente patrulla a la 1 de la mañana. Esta vez noté algo extraño. Una de las puertas en el lado más alejado del cementerio estaba abierta. Durante el recorrido diurno, el gerente había mencionado específicamente mantener todas las puertas cerradas. El candado seguía colgado en la cadena, sin asegurar. Cerré la puerta, revisando el candado, y anoté el incidente en el libro de registro. Para las 2 de la mañana, la noche parecía más pesada. El viento se había calmado, pero el silencio era abrumador. Empecé a escuchar ruidos nuevamente, no solo el sonido de la grava, sino golpes leves, como si algo pesado estuviera cayendo. Era difícil identificar de dónde venían, pero sonaban cerca. Esta vez tomé mi linterna y la radio, dejando la puerta de la cabaña entreabierta. El aire estaba más frío que antes, y una baja neblina se había asentado sobre el suelo. Mis botas crujían sobre la grava mientras avanzaba lentamente, escaneando el área. Los golpes parecían venir de la esquina norte del cementerio, cerca de un viejo roble que se erguía como un centinela entre las tumbas. Cuando me acerqué, el haz de mi linterna iluminó algo extraño. Una de las tumbas parecía alterada. La tierra no estaba recién removida, pero estaba despareja, como si alguien hubiera estado manipulándola. Mi estómago se apretó. Me agaché y pasé la luz por la zona. El nombre en la lápida estaba desgastado, apenas legible. Radié a la oficina principal para informar sobre la alteración, pero la estática era tan fuerte que no pude saber si me escucharon. Decidí que valía la pena una segunda inspección. Rodeé el área manteniendo la luz fija. Fue entonces cuando noté huellas, leves pero distintivas, que se alejaban de la tumba hacia el bosque. Todos mis instintos me decían que me quedara, pero las seguí. Conducían hasta la cerca, donde el matorral era espeso. Escaneé el área, pero no vi a nadie. El viento se levantó nuevamente, y los árboles crujieron como si estuvieran vivos. Cuando regresé a la cabaña, mis nervios estaban destrozados. Cerré la puerta con llave y me senté, tratando de entender lo que había visto. Las horas pasaron lentamente y no podía quitarme la sensación de que no estaba solo. A las 3 de la mañana decidí revisar el cementerio una vez más. Esta vez se sentía diferente. La niebla era más espesa, y el aire parecía cargado. Mientras caminaba por el sendero sentí una extraña vibración bajo mis pies, como un leve zumbido cerca del roble. El suelo se sentía más blando, casi esponjoso. Mi linterna parpadeó, y por un momento pensé que vi movimiento, algo que se deslizaba entre las lápidas. Me quedé quieto, escuchando. Mi respiración era fuerte en el silencio, y los golpes comenzaron de nuevo, esta vez más cerca. Dirigí la linterna hacia el sonido y fue entonces cuando lo vi. Una figura estaba cerca de una de las lápidas más grandes, apenas visible en la niebla. No se movió. No reaccionó a la luz. Mi corazón se aceleró mientras llamaba, pero no hubo respuesta. Dando un paso cauteloso hacia adelante, mantuve la luz fija en ella y entonces giró. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la niebla, pero lo que pude ver me heló la sangre. No llevaba una máscara ni un disfraz,
No era una broma. Su expresión era vacía, sus ojos abiertos y sin parpadear. Antes de que pudiera reaccionar, corrió, desapareciendo en el bosque. No la seguí. En lugar de eso, corrí hacia la cabaña, cerré la puerta con llave y tomé el teléfono. La línea estaba muerta. Pasé las últimas horas de mi turno sentado en la cabaña, sujetando la linterna y mirando la puerta. Cuando amaneció, el gerente llegó para relevarme. Le conté lo que sucedió, pero solo frunció el ceño y dijo que el área era conocida por tener ocupantes ilegales. Renuncié ese mismo día y nunca volví, pero a veces todavía sueño con ese cementerio, la tumba alterada, la figura en la niebla y la sensación de que nunca estuve solo. El bosque estaba denso y lleno de los sonidos de las hojas que se movían y el canto distante de los pájaros. Había estado caminando durante horas, siguiendo senderos que ya habían sido devorados por la naturaleza salvaje. Mi plan había sido simple: alejarme del ruido de la ciudad durante unos días y despejar mi mente. No era mucho de estar en la naturaleza, pero pensé que una cabaña alquilada y un fin de semana a solas en el bosque no podría hacerme daño. El año era 2019 y acababa de cumplir 29 años. La vida en Chicago se había vuelto abrumadora y esta parecía la escapatoria perfecta. Encontré el anuncio de la cabaña en línea. Era barata, demasiado barata, y estaba lo suficientemente aislada como para no necesitar caminar kilómetros hacia el interior del bosque. No era mucho más que una choza, pero las fotos mostraban un techo sólido, una chimenea funcional y suficiente privacidad para hacerme sentir realmente solo. Ese era el objetivo. El viaje hacia esta parte del norte de Wisconsin no tuvo mayores incidentes. Me abastecí de víveres y suministros básicos antes de salir de la ciudad, asegurándome de tener lo necesario para pasar el fin de semana. Las direcciones eran claras, pero el tramo final del camino hacia la cabaña no era más que un sendero de tierra cubierto por maleza. Estacioné el auto en el borde de la propiedad y llevé mis cosas los últimos 100 metros hasta la cabaña. El lugar estaba en peores condiciones de lo que había esperado. La pintura se estaba despegando, las ventanas estaban sucias y el porche crujía ominosamente bajo mi peso. Por dentro todo era igual de rústico. Una sola habitación con una pequeña cocina, una estufa de leña y una cama de campaña en una esquina. No había electricidad, solo una lámpara de aceite vieja y una pila de leña contra la pared. El olor a madera húmeda y moho viejo me llegó, pero no me importó. No estaba allí por comodidad. La primera noche pasó sin incidentes. Hice un fuego en la estufa y calenté una lata de sopa mientras escuchaba el crujir de las llamas. Llevaba un libro, pero me encontré mirando por la ventana más a menudo de lo que leía. El bosque estaba completamente oscuro, y la quietud del exterior era a la vez relajante y desconcertante. Me fui a la cama temprano, con el peso del silencio presionando sobre mí como una manta pesada. Al día siguiente decidí explorar el bosque que rodeaba la cabaña. Estaba denso e indomable, sin senderos claros para seguir. Llevaba una mochila pequeña con agua, algunos bocadillos y mi teléfono para la navegación, aunque no había señal en tan remoto lugar. El aire estaba fresco y frío, el tipo de frío que hace visible tu aliento incluso durante el día. Caminé sin rumbo, disfrutando de la soledad y del crujido de las hojas bajo mis pies. Después de unas horas, tropecé con algo extraño. Un viejo cobertizo abandonado, medio oculto detrás de un grupo de pinos. Se veía incluso más viejo que la cabaña, con el techo caído y las paredes cubiertas de musgo. Dudé antes de acercarme, pero mi curiosidad superó la inquietud que comenzaba a trepar por mi columna vertebral. La puerta estaba entreabierta, revelando un interior oscuro lleno de sombras. Dentro encontré herramientas, sierras oxidadas, hachas y otros utensilios que parecían no haberse tocado en décadas. Había trampas para animales esparcidas por el suelo, con sus mandíbulas metálicas abiertas, esperando. En una esquina había una pila de cajas desgastadas, y en la pared opuesta noté algo que hizo que mi estómago se encogiera. Una fila de ganchos, cada uno manchado con marcas oscuras y secas. Retrocedí rápidamente del cobertizo, el corazón acelerado. Probablemente solo era un viejo refugio de cazadores, me dije a mí mismo, aunque la imagen de esos ganchos permaneció conmigo. Decidí regresar a mi cabaña, sintiendo una creciente sensación de incomodidad que no podía sacudirme. Esa noche me costó dormir.
El bosque afuera parecía más ruidoso que antes. El sonido de las hojas moviéndose y las ramas que crujían adquirían una calidad casi amenazante. Me quedé despierto en la cama de campaña, mirando el techo y escuchando cada crujido y gemido de la cabaña. En algún momento, debí quedarme dormido porque me despertó el sonido de algo golpeando la ventana. Me quedé inmóvil, el cuerpo tenso de miedo. El golpeteo era lento y deliberado, como si alguien estuviera probando el cristal. No me atreví a moverme. Mi mente corría a 1000 por hora con posibilidades. Podría ser una rama, pensé, o tal vez un animal, pero en el fondo sabía que no lo era. El golpeteo cesó y el silencio que siguió fue ensordecedor. Permanecí inmóvil durante lo que pareció una eternidad, esforzándome por escuchar cualquier otro sonido. Cuando finalmente reuní el valor de sentarme, tomé la linterna de mi mochila y la dirigí hacia la ventana. No había nada, solo el reflejo de la habitación y la oscuridad más allá. No volví a dormir esa noche. A la mañana siguiente decidí irme. La sensación de incomodidad había crecido hasta volverse insoportable, y no podía sacudirme la sensación de estar siendo observado. Empaqué mis cosas rápidamente, deseando alejarme lo más posible de la cabaña. Pero cuando salí me detuve en seco. Había huellas en la tierra y no eran mías. Las huellas eran grandes y profundas. Llevaban desde el bosque hasta la cabaña y regresaban nuevamente. Las seguí con cautela, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Rodeaban la cabaña, parándose debajo de cada ventana antes de desaparecer en el bosque. Quienquiera que había estado afuera esa noche no había sido un animal. No tenía un arma. Solo una pequeña navaja de bolsillo que me parecía ridículamente inadecuada. El pánico comenzó a apoderarse de mí cuando me di cuenta de lo vulnerable que estaba. El pueblo más cercano estaba a kilómetros de distancia, y no tenía manera de pedir ayuda. Decidí seguir las huellas hacia el bosque, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre quién o qué había estado merodeando por fuera. El sendero me llevó más adentro del bosque, donde los árboles crecían más gruesos, y la luz del sol apenas llegaba al suelo. Las huellas finalmente se detuvieron en un claro, donde encontré algo que hizo que mi sangre se helara. Había otra cabaña, más grande que la mía y en mucho peor estado. Las ventanas estaban tapiadas y la puerta reforzada con pesadas tablones de madera. Me acerqué con cautela, cada instante gritando en mi interior que debía dar media vuelta. El aire alrededor de la cabaña se sentía extraño, pesado, con una quietud antinatural. Al acercarme noté un olor desagradable, metálico, como carne en descomposición. Sentí náuseas y me tapé la boca y la nariz con la manga de la camisa. La puerta estaba entreabierta, y contra mi mejor juicio, la empujé. Dentro, la cabaña era una pesadilla. Las paredes estaban llenas de estantes con tarros llenos de objetos no identificables suspendidos en líquidos turbios. Huesos de animales cubrían el suelo, y en el centro de la habitación había una mesa de madera manchada con marcas oscuras y pegajosas. Pero fue en la esquina más lejana donde casi caí al suelo del horror. Había una pila de ropa, botas y otras pertenencias personales amontonadas contra la pared. Entre ellas había una mochila idéntica a la que había visto en el cobertizo de mi cabaña. No esperé para averiguar más. Me di la vuelta y corrí a través del bosque sin importarme el ruido que hacía. Mi único pensamiento era regresar al auto y huir lo más rápido posible. Cuando llegué a mi cabaña no me detuve. Agarré las llaves, lancé mis bolsas al auto y aceleré por el sendero de tierra sin mirar atrás. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener el volante firme. Mientras conducía echaba miradas rápidas al espejo retrovisor, medio esperando ver a alguien o algo persiguiéndome, pero el camino permaneció vacío. Cuando llegué a la carretera principal, el bosque ya era un recuerdo lejano, aunque el miedo seguía acechando como una sombra. Nunca informé sobre lo que vi. No podía explicarlo sin parecer loco, y una parte de mí no quería saber la verdad. Pero a veces, bien entrada la noche, pienso en esas huellas, en la cabaña llena de horrores. Pienso en los ganchos del cobertizo y en las pertenencias amontonadas en la esquina, y me pregunto si alguien más ha alquilado esa cabaña desde entonces. Me desperté con el sonido de la lluvia golpeando el techo de la cabaña. No era una llovizna ligera, sino un aguacero fuerte y constante,
de esos que hacen que todo fuera se vea distante y difuso. La lluvia repiqueteaba contra el techo en patrones irregulares, algunas gotas golpeando más fuerte que otras, creando un sonido que era a la vez relajante y desconcertante. Podía escuchar cómo el agua corría por las ventanas y se acumulaba alrededor del terreno irregular fuera. Había estado lloviendo durante horas, tal vez toda la noche, pero no me di cuenta hasta que el ruido me sacó del sueño. La habitación estaba oscura, salvo por la tenue luz gris que se filtraba a través de las cortinas finas. Me senté lentamente, mi cuerpo rígido por el colchón barato. Mi teléfono estaba sobre la mesa de noche, la pantalla iluminándose cuando lo toqué. Sin señal, lo cual no me sorprendió. Estaba en medio de la nada, en lo profundo de un bosque en el norte de Montana, a varios kilómetros del pueblo más cercano. Había venido aquí para escapar, para despejar mi cabeza después de un año estresante. Era finales de septiembre de 2022, y el aire ya comenzaba a enfriarse. La cabaña no era nada lujosa, solo una habitación con una pequeña cocina, una chimenea y una cama empujada contra la pared más alejada. Las paredes eran de madera, ásperas y humildes, y el lugar olía levemente a madera húmeda y a humo viejo. No había agua corriente, solo una bomba afuera, y la electricidad la proporcionaba un pequeño generador que había apagado la noche anterior para ahorrar combustible. Todo estaba en silencio, excepto por la lluvia. Un tipo de silencio que se sentía demasiado completo, como si el mundo hubiera pulsado el botón de pausa. Bajé las piernas de la cama, mis pies descalzos tocando el frío suelo de madera. Me estremecí y me arropé con la manta delgada mientras me dirigía hacia la ventana. Fuera, el bosque era un borrón de verde y marrón mojados. Los árboles se balanceaban levemente con el viento, y la lluvia hacía que todo se viera resbaladizo y brillante, como si el mundo estuviera cubierto por cristal. Podía ver mi coche estacionado a unos metros, medio oculto por la alta hierba que crecía alrededor de la cabaña. La idea de salir a ese clima me hizo dudar. No había planeado mucho para este viaje, solo unos días para estar solo, alejado de la gente y del ruido. Traje suficiente comida para una semana y algunos libros para mantenerme entretenido. Me decía que era una oportunidad para resetearme, para recordar quién era sin el constante zumbido de correos electrónicos, llamadas telefónicas y el bullicio de la ciudad. Pero ahora, de pie allí en la luz tenue, con la lluvia cayendo sin cesar, sentía una extraña sensación de incomodidad que no podía explicar. La lluvia no mostraba señales de detenerse, así que decidí encender un fuego. Me agaché junto a la chimenea, colocando los troncos y la leña que había recolectado el día anterior. Mis manos trabajaron de manera mecánica y en cuestión de minutos una pequeña llama comenzó a crecer. El calor fue inmediato, un alivio bienvenido del aire frío. Me senté en la única silla junto al fuego, apretando más la manta alrededor de mis hombros mientras observaba las llamas. Mi mente divagaba. Algo sobre la lluvia no se sentía bien, aunque no sabía cómo explicarlo. No era la lluvia en sí misma, sino cómo parecía absorber todos los demás sonidos. El bosque usualmente lleno del susurro de las hojas, el canto de los pájaros y los llamados distantes de los animales, estaba completamente en silencio. El único ruido era la lluvia, incesante y constante. Las horas pasaron, o al menos eso me pareció, y dejé que mi mente se deslizara entre pensamientos vagos. En algún momento debí quedarme dormido, porque cuando abrí los ojos, la luz del fuego se había atenuado y la habitación estaba aún más oscura que antes. La lluvia seguía cayendo ahora con más intensidad, y el sonido casi ensordecedor. Me levanté, me estiré y caminé hasta la puerta. Pensé en salir para sentir la lluvia sobre mi piel, para recordarme que no estaba completamente aislado del mundo. Pero cuando estiré la mano para agarrar el pomo, una extraña sensación me detuvo. No era miedo exactamente, sino algo más instintivo, como si sintiera que algo no estaba bien. Mi mano permaneció suspendida sobre el pomo por un momento antes de que la retirara. En lugar de eso, fui a revisar el generador. Agarré mi linterna del mostrador de la cocina, el haz de luz cortando la penumbra, mientras entraba en la pequeña habitación trasera donde se guardaba el generador. Estaba en silencio, demasiado silencio. Cuando di la vuelta al interruptor, no pasó nada. Fruncí el ceño y golpeé el costado de la máquina, pero no respondió. Lo había revisado el día anterior y estaba funcionando bien.
pero ahora estaba completamente muerto. Sentí una chispa de frustración, pero rápidamente dio paso a esa misma sensación incómoda. El aire se sentía más pesado, como si la atmósfera en la habitación hubiera cambiado. Me dije a mí mismo que estaba sobrepensando las cosas, que el generador era viejo y probablemente solo necesitaba mantenimiento, pero en el fondo no estaba convencido. De vuelta en la sala principal, agregué más leña al fuego e intenté sacudirme esa sensación. Me dije que debía relajarme, concentrarme en la simplicidad de estar solo en la naturaleza, pero cada vez que miraba hacia la ventana, la lluvia parecía más oscura, más densa, casi antinatural. Luego noté algo extraño. El coche, que antes era visible desde la ventana, ahora estaba parcialmente cubierto. Al principio pensé que era solo la lluvia la que dificultaba la visibilidad, pero al acercarme más me di cuenta de que había algo más. Ramas grandes, ramas rotas, habían caído sobre el coche, cubriendo parte del techo y el capó. No las había escuchado caer, lo cual era raro, dado lo pesadas que parecían. Mi pulso se aceleró mientras miraba el coche, mi respiración empañando el vidrio. Me sentía expuesto, como si alguien o algo me estuviera observando. La parte lógica de mi cerebro trató de apartar ese pensamiento, recordándome que estaba solo allí, pero la sensación no desaparecía. Las horas se estiraron en lo que parecían días, y me quedé junto al fuego, la manta apretada alrededor de mí. La lluvia no paró, ni siquiera por un momento. Era como si la tormenta no tuviera fin, una fuerza implacable presionando sobre la cabaña. Fue entonces cuando escuché el primer sonido distinto de la lluvia, algo sutil pero allí, un suave crujido, como pasos sobre tierra mojada. Mi cuerpo se tensó, cada músculo se contrajo. Me giré hacia la ventana, pero todo lo que vi fue el vidrio resbaladizo por la lluvia, reflejando la luz del fuego. Durante las siguientes horas, permanecí en la silla, los ojos moviéndose entre la ventana y la puerta. No dormí, apenas me moví. Los pasos iban y venían, a veces cerca, a veces distantes, pero siempre presentes. Al amanecer, cuando finalmente la lluvia comenzó a calmarse, tenía demasiado miedo para salir de la cabaña. Cuando finalmente lo hice más tarde esa tarde, el bosque estaba inquietantemente quieto. El aire era frío y olía a tierra mojada. Caminé hasta el coche, apartando las ramas, y fue entonces cuando los vi, huellas grandes, profundas, que conducían hacia los árboles. No me quedé para averiguar quién o qué había estado allí. Para cuando el sol se puso nuevamente, ya estaba a kilómetros de distancia, conduciendo de regreso a la ciudad tan rápido como lo permitían los caminos embarrados. Ese viaje se suponía que debía ayudarme a encontrar paz, pero en su lugar me dejó con una pregunta que no pude responder. ¿Quién estaba allí afuera observando, esperando y por qué no entró?